Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Raquel Reguera. Y yo soy Daniel Beltrán. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bienvenidos. ¿Cómo se encuentran esta semana? ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, porque sé y parece ser que todavía no vamos a dejar el transhumanismo. No te adelantes, ya sé, muchos dirán ¿por qué? El caso es que la semana pasada ya anunciamos que íbamos a empezar una nueva serie que promete la ideología de género. Pero esta semana la actualidad científica ha hablado y nosotros, como en Punto de Encuentro, queremos estar a la última en cuanto a descubrimientos científicos y pensamiento, sobre todo pensamiento cristiano. Pues hemos tenido que dejar apartado un poquito la ideología de género, yo diría un poquito congelada, porque precisamente vamos a bajar las temperaturas de esta primavera maravillosa y de este estudio un poquito, y vamos a hablar de frío, mucho frío, y de unos animales un tanto peculiares. Sorpréndanos, Daniel. Así es, vamos a estar hablando de cerdos. Y todo viene a raíz de una publicación reciente que muestra que es posible, o parece que es posible, resucitar o medio resucitar cerebros de cerdos 4 horas después de que hayan muerto. Vamos a ver, ¿resucitar cerebros de cerdos o el cerdo completo? En estos experimentos es el cerebro lo que resucitan. Bueno, no nos adelantes, porque la verdad es que este tema promete. Y es cierto, el caso es que hablar de muerte, resurrección o alargar vida suena un tanto a transhumanismo y vemos que efectivamente esta nueva cosmovisión pues no se ha querido oír esta semana todavía de Punto de Encuentro. ¿Por qué? Porque bueno, pues esto nos puede recordar a una de las técnicas más populares utilizadas por los transhumanistas, como es la congelación criónica o criopreservación. Y ustedes me dirán, ¿de qué estás hablando, Raquel? Porque suena un tanto raro. Tranquilos, no se asusten, es un término que poco a poco va a estar dentro de nuestra cultura o nuestra forma de hablar, y consiste en la preservación a bajas temperaturas de seres vivos que acaban de fallecer y que la medicina contemporánea no puede mantener vivos. ¿Qué es lo que pasa? Pues tienen como objetivo pues como comprar tiempo para el paciente hasta que la medicina pueda devolverlo a la vida y curarlo de lo que se haya muerto. Claro, porque el transhumanismo lo que estaba buscando, ¿no? En darnos esa... regalarnos esa eternidad física, y esto es básicamente pues eso, regalarnos la eternidad, y si la ciencia no es capaz o la medicina no es capaz de curarnos, congelarnos, dejarnos en stand-by para que llegue el día en que cuando la ciencia esté preparada, la medicina esté preparada, devolvernos a la vida y curarnos. Yo no sé si esto será posible. El caso es que parece como que la humanidad tiene miedo a morir, ¿no, Dani? Sí, yo creo que siempre ha tenido miedo a morir. Lo que pasa es que la ciencia y la medicina avanzan de tal manera que primero estamos viendo cómo avances médicos prolongan nuestra esperanza de vida, ¿no? Y hasta que bueno, llega esta forma de pensamiento que de cierta manera es el miedo del ser humano a morir proyectado y apoyado en la ciencia, ¿no? Para alimentar ese deseo. Pero recuerden, congelación criónica o algunos lo conocen como criogénesis y cosas así, ¿no? Pero dentro de muy poco esto va a suplantar lo que se conoce como seguro de vida, e incluso se prevé que muy pronto los propios hospitales, bueno, pues cuando esté a punto de fallecer una persona, ofrecerán este servicio para darle una segunda oportunidad al paciente.
Vale, o sea que en vez de llevar al muerto, llevarlo al cementerio, lo vas a llevar a la sección de congelados del supermercado. Pues no sé dónde lo van a llevar. De verdad, yo no quería hablar de este tema, Daniel me ha convencido y bueno, lo tenemos que hacer, pero yo entiendo que es un tema un tanto truculento. Yo no sé dónde llevan a los muertos ahora, pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos están contando. El caso es que figuras del transhumanismo, como ya hemos estado hablando de ellos, como por ejemplo Aubrey de Grey, el famoso gerontólogo, o el supermillonario Peter Thiel, que bueno, pues fue uno de los primeros inversionistas de Facebook y uno de los cofundadores de PayPal, por ejemplo, ellos ya se han apuntado a esta moda de congelarse una vez fallecidos y han firmado un contrato con una compañía llamada Alcor Cryonics, que está en Arizona, donde ofrecen unos ritos funerarios basados fundamentalmente en esto, en congelarles, en crionizarles. Y además, como a esta gente pues, les debe de sobrar el dinero, que yo creo que sí, la verdad es que bueno, pues, Peter Thiel tiene una de las fortunas más grandes actualmente. El caso es que, ¿sabes cuánto cuesta crionizarte? El cuerpo entero, porque aquí esto va por secciones. No lo sé. Pues nada, si les sobra por ahí entre 200 y 250.000 dólares, pueden ir a esta compañía que les ofrecen el servicio de congelado. Y además, si no te das para congelarte entero, pues también te puedes congelar solamente el cerebro por la módica cantidad de 80.000 dólares. Y también te puede pasar que pidas un préstamo y que como tu familia no lo puede pagar, te van acortando cada vez, te van cortando más, ¿no? Pues yo me congelo la oreja. No sé, vas eligiendo. El caso es que, bueno, se pueden ir a Europa, que Europa es más barato y también allí hay otra compañía bastante potente, CryoRus, que mira, te lo hacen por un módico precio, es rusa, eso sí, te tienes que ir a Rusia. O sea, claro, porque allí te irás a Siberia, ¿no? Que ya están congelados. Sí, ahí ya controlan esto de la técnica del frío, ya la controlan, pero mira, el cuerpo entero 36.000 dólares y el cerebro 12.000, ¿qué tal? Bueno, es para pensárselo, ¿no? Pues no lo sé, bueno, la verdad es que es para pensárselo, el caso es que se preguntarán, ¿y qué hacen con un cerebro? ¿Funcionará esto de reanimar o resucitar un cerebro? Pues sí, porque como ellos están muy avanzados y también esto del transhumanismo está metido en todo esto, ellos consideran que el cerebro se va a poder bueno, pues insertar dentro de un soporte, bien sea un robot o como las técnicas de regeneración de tejidos van a estar muy avanzadas, pues no hay ningún tipo de problema. Tenemos el cerebro y los tejidos, ya los hemos regenerado y vamos a hacer un cuerpo nuevo. Esto, yo me adelanto, pero esto para la ideología de género es maravilloso. Sí, la verdad es que supongo que estarán tomando nota y de hecho en los experimentos que después os mostraré, realmente están dando fuerza a esto. Realmente es que un cerebro pueden mantenerlo en vida fuera de lo que es el cuerpo, ¿no? Y esto pues abre nuevas fronteras en el campo incluso del trasplante, si llegas al caso. Claro, y bueno, no consiste simplemente en congelar por congelar. Ellos utilizan una técnica que se llama vitrificación. Y tú no la puedes explicar, ¿no? Sí, bueno, no soy un experto, pero está claro que no vale con congelar, así que nadie se vaya a casa y diga, mira, que me encuentro mal, me voy a meter en el congelador. No vale con congelar solo, porque lo que ocurre cuando células, por ejemplo, células en cultivo que yo tenía en el laboratorio, nadie se asuste, yo quería guardarlas, las tenía en cultivo y yo lo que hacía las ponía en una solución rica en nutrientes y con un 20% de glicerol. ¿Qué es lo que consigo? Pues evitar algo que ocurre y es la formación de cristales de agua. Los cristales de agua romperían las células. Por eso no es únicamente que sea una congelación, sino tiene que ser una congelación, pero en una serie de posiblemente plasma y sustituir los fluidos corporales por fluidos que eviten la formación de cristales. Ahora te digo una cosa. Es muy complicado, lo más complicado a la hora de descongelar células que guardas en nitrógeno líquido, en tanques de nitrógeno líquido, en una solución de glicerol, lo complicado no es congelarlas, lo complicado es que no se te mueran al descongelarlas. Y ahí va a ser el problema, porque tú estás congelando a gente, están congelando a gente, pero espérate cuando los descongelen a ver qué pasa. Sí, porque ya hay como unos 3.000 por ahí congelados. Qué barbaridad. No, ya, esto ya va tomando fama. No lo sé, el caso es que estos de la congelación criónica dicen que ellos no resucitan. Ellos lo único que hacen es pues, proveer vida después de la muerte
pues como lo puede proveer técnicas tan conocidas actualmente ya en nuestra medicina como la resurrección cardiopulmonar o el RCP, ¿no? Y ya que ellos creen que el criterio médico actual para determinar la muerte clínica es defectuoso e inapropiado, ya que para los médicos del futuro, a lo mejor los que hoy consideran que una persona está muerta, para los del futuro ellos pueden decir que no, que todavía no está muerta. Para esto hay que distinguir, bueno, pues por un lado la muerte clínica, que es cuando se produce el fallo del corazón y de la respiración, pero luego está la muerte real, ¿no? Que es un proceso que tarda más, como de 2 a 15 minutos. Entonces ellos utilizan este espacio de tiempo entre la muerte clínica y la muerte real, ¡pum!, para congelarte y mantenerte en suspensión por los años de los años hasta que encuentren solución a tu problema. ¿Nos puedes explicar un poco esto, Dani? Sí, bueno, cuando se produce efectivamente, cuando se produce una muerte cerebral hay dos pasos. Uno es la muerte en sí, cuando tarda en producirse la muerte en sí, un cerebro que es inactivo, y la segunda muerte, digamos, es cuando las células de tu cerebro ya no tienen, ya están muertas. No solo que no funcionen, sino que estén muertas. Y aquí hay una diferencia y me gustaría explicar un poquito cómo consiste esto de la muerte cerebral y por qué. Porque cuando uno muere, cuando tiene un fallo, por ejemplo, cardiorrespiratorio y se produce una falta de circulación de oxígeno y de glucosa, ¿por qué es el cerebro el que resulta más dañado? Hay dos características fundamentales del cerebro que lo distinguen del otro tejido que utiliza mucha energía, que es el músculo. Es la siguiente. El primero es la moneda energética que se utiliza en el cerebro, es glucosa, ¿de acuerdo? Y el cerebro no tiene capacidad de almacenar energía en forma de grasas, ¿de acuerdo? Algo que sí puede hacer el músculo. Entonces, cuando se acaba la energía en el músculo puede seguir tirando de otro tipo de moléculas. Por otro lado, hay algo también muy importante y es el músculo. Sabemos que cuando tú estás haciendo mucho ejercicio físico y te falta el oxígeno, la respiración y la energía que se obtiene en el metabolismo es aeróbico, necesita oxígeno, ¿de acuerdo? También pasa en el cerebro. Pero a diferencia del cerebro, el músculo, cuando se te acaba el oxígeno, puedes utilizar otro tipo de rutas que no necesitan oxígeno. Okay. Esto lleva a la producción de ácido láctico que genera cristales en los músculos. Parece raro, pero es lo que se conoce como agujetas. Cuando te falta el oxígeno, en un momento determinado tu músculo, en vez de utilizar la glucosa de una manera, elige otra ruta, pero tiene un efecto. Okay. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Esta segunda ruta no existe en cerebro. En cerebro solo hay un metabolismo aeróbico que necesita oxígeno. ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se produce un fallo respiratorio, tu cerebro deja de recibir glucosa y oxígeno y es muy sensible porque no tiene otra forma de funcionar. Y en una cuestión de minutos se produce, pero de cuestión de minutos de 30 segundos, ¿de acuerdo? Que se te para el corazón, en unos 30 segundos tu cerebro, ¡boom!, se para. Tú pones electrodos y tu cerebro deja de emitir no tiene ningún tipo de actividad. Es lo que se llamaría como una muerte cerebral. ¿De acuerdo? El cerebro deja de funcionar. ¿Qué ocurre? Que aunque el cerebro deje de funcionar, las células del cerebro todavía están vivas y poco a poco se van muriendo. Es un proceso paulatino. Verás cómo ocurre. Me gustaría contártelo un poquito. La mayor parte de las células de nuestro cerebro son neuronas y después hay otro tipo de células que las mantienen en estructura, ¿de acuerdo? Que son del tipo glial, ¿de acuerdo? Pero la mayor parte son neuronas. Cuando la neurona deja de tener energía, la neurona para pasar el impulso señal de una a otra tiene que tener un equilibrio muy, muy, muy controlado. ¿De acuerdo? Hay mucha diferencia entre lo que hay dentro de la neurona y lo que hay fuera de la neurona. En calcio, sodio, potasio y otro tipo de iones. Hay un equilibrio increíble. ¿Qué ocurre? Que cuando la neurona deja de tener esa energía, deja de tener ese oxígeno, lo que ocurre empieza a tener un fallo en la producción de energía y ese equilibrio que hay se pierde. Y la neurona empieza... se despolariza, que se llama, con lo que lo que viene a decir es lo que hay dentro, condiciones dentro de la neurona y fuera de la neurona se hacen muy parecidas. Y esto es una señal para que los neurotransmisores se disparen.
¿De acuerdo? ¿Estás conmigo? Estoy contigo. Hay un neurotransmisor. Neurotransmisor son las moléculas que pasan de una neurona a otra. Hay un neurotransmisor que se llama glutamato, que es un neurotransmisor que funciona, pero cuando se produce en exceso, como pasa con la muerte, cuando la neurona deja de funcionar, es neurotóxico. Y este glutamato hace que el resto de las neuronas y esa misma neurona empiecen a descontrolarse. A descontrolarse. Entre las cosas que pasan es que hay calcio que está fuera de la célula y que no está dentro de la célula, y se produce una entrada masiva de calcio dentro de la célula, y esto dispara un mecanismo que se conoce como apoptosis o muerte celular. ¿Estás conmigo? Estoy contigo. Entonces, esta muerte celular es lo que hace que las neuronas empiecen a degenerar y que se vayan muriendo todas las neuronas de tu cerebro. Pero dicho esto, mira, hay un artículo súper interesante a quien esté interesado en leer sobre esto, que está por el grupo de Jed Hartings, fue publicado el año pasado en Annals of Neurology. Ellos ven que el periodo para que se produzca, ¿te acuerdas que te hablaba de la despolarización? ¿De acuerdo? Que es que básicamente a la pérdida de energía, los iones entre dentro y fuera de la célula se pierden, ¿de acuerdo? Ellos, cuando hacen un estudio con una serie de personas que están falleciendo, ¿de acuerdo? Sobre todo en Alemania, les ponen electrodos, y lo que sabes es que cuando te mueres se pierde totalmente toda señal del electrocardiograma. Pero en un momento determinado, al cabo de los 5 a 10 minutos, en diferentes regiones, se producen Encefalograma. una pequeña señal. Esa señal es cuando se despolarizan las células. ¿De acuerdo? Cuando ya no existe diferencia entre lo de dentro y lo de fuera. ¿De acuerdo? Y esto es de los 5 a los 8 minutos y va pasando paulatinamente en todo el cerebro. Esa es la señal crítica en que ya está la muerte. O sea, hay una muerte cerebral porque no hay un electrocardiograma. Después hay un momento que es el momento crítico, es a partir de los 5 o 10 minutos en que de repente la célula ya no controla lo que entra y lo que sale. Entra el calcio, se empieza a morir, empieza a haber fenómenos también de inflamatorios, y es una muerte programada de una manera muy acelerada, de tal manera que se cree que hay un punto de no retorno unos 10 minutos después de que haya ocurrido esto. O sea que en torno a los 10-15 minutos hay un punto, lo que pensábamos, que hay un punto de no retorno. Es lo que hasta ahora se estaba pensando, y hay una muerte cerebral, ¿de acuerdo? Pero hay un punto de no retorno que es a los 15 minutos. Y se pensaba que después de ese punto de no retorno nunca se podría volver hacia atrás, con lo cual podíamos estar definiendo lo que es la muerte cerebral en cuestión de segundos, a lo que es una muerte celular en el cerebro sin que pueda haber una vuelta atrás en torno a los 15 minutos. Cuando tú recuperas una persona que ha fallecido, que ha tenido un paro cardiorrespiratorio, que se ha ahogado, lo que fuera, un ataque al corazón, lo que fuera, es tan importante y es tan fundamental. Minutos para poderla reanimar. No, que es increíble como los bomberos, ahora todos los que están en bomberos, policías, todos saben reanimar a una persona para que esta persona vuelva, porque si no, no tiene aporte de oxígeno y de alimento. Claro, y empieza todo el proceso. Y empiezas, efectivamente, ¿no? Cuanto más tardes en este proceso, entonces más daño neuronal va a haber. Y hay regiones que son más susceptibles que otras. Regiones del neocórtex, de la corteza cerebral, que están implicadas en procesos de pensamiento más elevados, ¿de acuerdo? O más complicados, son de las más sensibles, incluso también en centros de memoria, ¿no? Y eso es lo que se conoce hasta ahora, y es lo que va a cambiar esta nueva publicación, el paradigma. Porque ahora, señoras y señores, ante de todo esto, los cerdos han hablado. Sí, los cerdos han hablado. Y en esta publicación, que es el grupo de Nenad Sestan en Yale, lo han publicado en Nature. La publicación tiene mucha repercusión, pero esta publicación quiero decirte que tiene que contrastarse y tiene que replicarse en otros laboratorios. Me parece tan buena la publicación, los datos parecen tan sólidos que a mí, sinceramente, me parecen mentira. Que me perdonen. Pero lo que se ha hecho es 62 cerdos que fueron a un matadero que estaba al lado del laboratorio, donde ellos trabajan de Yale, y consiguieron 62 cabezas de cerdo, los llevaron al laboratorio, sacaron los cerebros de los cráneos, y lo que hicieron fue entubarlos con una solución y con un sistema que imitaba los latidos del corazón, pulsátil, ¿de acuerdo?
y hacía llegar a estas neuronas, a todo el cerebro, pues una solución con glucosa, con oxígeno que necesita el cerebro, antiinflamatorios, también anticonvulsantes, o sea, que no hubiera ningún tipo de señal de sinapsis, ¿no?, dentro del cerebro, ¿no? Estaban muertos. ¿Qué ocurre? Que en el proceso de preparar el cerebro hasta que lo hacen la perfusión, ¿de acuerdo?, esa irrigación con esta sustancia rica en nutrientes, tardan 4 horas. Hasta hoy día 4 horas es como... Sí, no, cuando está muerto, está totalmente muerto. Olvídate. Y uno puede pensar, es que es cerdo y no es humano. Bueno, el cerdo y el humano se parecen mucho más de lo que cualquier oyente pueda imaginar. De hecho, en cerdo, salvo que tú te vayas a primates, pero en temas de experimentación de trasplantes es un modelo muy, muy, muy bueno. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Ellos básicamente descubren que a las 4 horas lo perfunden, después empiezan a hacer análisis 6 horas más tarde. O sea, 4 horas muertos los cerebros, después 6 horas lo mantienen. ¿Y qué ven? Pues que estos cerebros tienen el sistema circulatorio del cerebro, lo recuperan totalmente, que es algo crítico. Y de hecho, usan drogas que son vasoconstrictores y ven que funcionan, con lo cual es un sistema vasculatorio sistema vascular que está funcionando y que es sensible. Ven que hay la morfología de las diferentes partes del cerebro se mantiene, ven que hay conexiones de neurona a neurona, incluso ven que hay sinapsis, o sea que hay neuronas que están funcionando. ¿De acuerdo? Están moviendo los ojos. No, ahí está el tema, no. Hay neuronas que están funcionando. Ahora, ellos miden, pero que una neurona pueda mandar señales a otra neurona no significa que funcione. Okay. O sea, puede estar totalmente atrofiada y hace así con la otra. Los cerdos corriendo, pero yo creo que las neuronas volando. funcionan metabólicamente, están vivas, ¿de acuerdo? Consiguen que gran parte de las células de ese cerebro vivan, pero no es suficiente. Okay. Porque cuando ellos miden la actividad, esperarías algún tipo de señal en el cerebro y no se produce ningún tipo de actividad en el cerebro. Entonces, lo que estás haciendo es, la muerte cerebral sigue, pero ellos son capaces de mejorar y de prolongar la vida del cerebro. ¿De acuerdo? Incluso cuando ha pasado un periodo tan largo. Lo cual hace plantearse cuál es realmente esa diferencia, que antes era una cuestión de minutos. Claro, hasta unos 15 minutos, ¿no? Claro, Y ahora son 4 horas. Muerte cerebral? ¿Qué consideras muerte celular? Si utilizando este tipo de sustancias o de tratamientos, el cerebro está fuera de la cabeza, está en un dispositivo. Claro, eso que están los cerdos ni la cabeza del claro, cerdo, el tema. ¿Y dónde termina, dónde está la muerte realmente? Claro. ¿Cómo puedes definir la muerte? Porque esto es muy importante en trasplantes en humanos. Es ahí, y es ahí donde queremos ir en el punto de este programa, ¿no? Y es ahí donde el transhumanismo habla de una manera muy materialista y muy humanista, pero sin embargo, ¿qué pasa con aquellos que tenemos fe en una espiritualidad y en nosotros en un cristianismo, ¿no? ¿Hasta dónde está el punto? Hasta ahora pensábamos, ¿no?, que la vida y que la muerte eran dos conceptos que de repente pasabas de uno a otro y que no había una transición, pero científicamente se está demostrando que hay una transitoriedad. Entonces, ¿en qué momento la muerte viene y el alma se va o se queda, dura 10 minutos, 15 minutos? Es que no lo sabemos. Esto es igual que en qué momento empieza la vida, ¿no? Estamos en el mismo punto, ¿no? Entonces, yo quiero dejar una cita de Edgar Allan Poe, ya que estamos muy truculentos hoy, que dice así, que los límites que separan la vida de la muerte son, en el mejor de los casos, borrosos e indefinidos. ¿Quién podrá decir dónde termina uno y dónde empieza el otro? El caso es que con todas estas nuevas técnicas y que se van a ofrecer y que están ahí, y que usted, si quiere, en vez de enterrarse o quemarse, ya se puede congelar, bueno, pues van a estar muy cercanas a nosotros, pero tenemos que empezar a preguntarnos desde un punto de vista espiritual si esto puede ser bueno o no puede ser bueno. Yo sé que hay cristianos que dicen, sí, es bueno porque me pueden congelar y luego me resucitan y sigo evangelizando. O sea, hay gustos para todo, pero el punto está, esto científicamente no ha sido demostrado. Todavía no se ha podido traer a ninguna persona de vuelta. Y de hecho, estos no vuelven. Dicen, a lo mejor es que tienen que darles un impulso eléctrico. Yo creo que esta publicación no ha sido contrastada y yo la agarraría con pinzas, con mucho cuidado. Tiene que ser contrastada y replicada.
Entonces, hasta que no esté contrastado, replicado y lo más importante, hasta que esto de los seres humanos vuelvan a la vida, que luego, imagínate volver, si vuelves dentro de 500 años, todo el lío burocrático del que debes de tener con todos los papeles, Dios mío, para renovar el DNI, cosas así, no me lo puedo ni imaginar. Pero bueno, el caso es que, señoras y señores, ustedes sabrán dónde ponemos los límites. Yo, a día de hoy, yo prefiero quedarme con un evangelio que me habla efectivamente de una resurrección, pero una resurrección que no lo hace el hombre, sino que lo hace el poder de Dios. Y yo, ante situaciones así, pues a día de hoy todavía me quedo con la unción de Dios a través de hijos de Dios que han sido llamados precisamente, entre otras cosas, a resucitar muertos, ¿no? Yo a lo mejor soy muy conservadora, pero a día de hoy todavía sigo apostando por la fe. No lo sé. Será parte, como dicen estas empresas, de la bondad de Dios para con el hombre, de permitir que se alargue nuestra vida, porque Él mismo nos ha enseñado que podemos resucitar a muertos. No sabemos dónde está el punto. El punto solamente lo encontramos en Cristo, a día de hoy solamente en Él. Así es que les invitamos a que se entreguen y entreguen su vida a aquel que sí que les puede resucitar. Así es, y realmente la verdad es que volvemos a lo mismo, en qué estamos poniendo la vista. Aparte hay una cosa y es, tú congelas, pero tú no sabes si vas a volver. O sea, hay gente que no sabe si vas a volver. Que si te congelan y a lo mejor, por lo menos te quedas suspendido durante ¿cuánto? ¿1000 años? ¿2000 años? ¿No? Es un lío y aparte a lo mejor te recuperan y resulta que vuelves medio fiambre, ¿no? Pero... Pues no sabemos, el caso es que busquemos nuestro punto de encuentro, que es Cristo, y en toda situación pues está claro que Él puede mediar. Recuerden, estamos en las redes sociales, hemos tenido respuestas también a esta pregunta y por lo general todos han sido muy escépticos, todas han sido negativas, no creen todavía en este tipo de técnicas. Así es que entren, Punto de Encuentro TV Show. Y la próxima semana seguiremos con la serie o no. Sí, no sabemos, vamos a entrar ya con ideología de género, así que no se lo pierdan. Esténse muy atentos a nuestros próximos programas. Hasta Bendiciones, pronto. Hasta pronto. Chao.